Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén bien. Continuando con las clases de fisiología, el día de hoy vamos a hablar acerca de las secreciones digestivas. Mi nombre es José David Sontaitzul, estudiante del cuarto año de medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala, USAC, y creador de la página de contenido médico @neurosynapse. Entonces, en la tabla de contenido del día de hoy vamos a hablar acerca de los principios generales de la secreción del tubo digestivo, de la secreción de la saliva, de la secreción gástrica, de la secreción pancreática, de la secreción de bilis por el hígado y de la secreción del intestino delgado. Hablando un poco acerca de las generalidades, es importante hacer mención de que en toda la longitud del tubo digestivo, las glándulas secretoras cumplen dos misiones fundamentales. Entonces, en primer lugar, en casi todas las regiones, desde la boca hasta el extremo distal del ilion, secretan enzimas digestivas, las cuales nos van a ayudar a digerir los alimentos para hacerlos en formas más simples y que estas se puedan absorber de una manera adecuada. En segundo lugar, las glándulas mucosas distribuidas desde la boca hasta el ano van a aportar moco para la lubricación y protección de todas las regiones del tubo digestivo. Ahora bien, hablando acerca de los principios generales de la secreción del tubo digestivo, debemos de saber de que existen varios tipos de glándulas que van a proporcionar las diversas secreciones de todo el aparato gastrointestinal. En primer lugar, la superficie del epitelio de la mayor parte del tubo digestivo va a poseer o posee miles de millones de glándulas mucosas unicelulares, las cuales son llamadas simplemente células mucosas o en ocasiones las podemos denominar células caliciformes, esto debido a su aspecto en forma de cáliz. En segundo lugar, tenemos de que en muchas zonas superficiales del tubo digestivo están cubiertas por depresiones que van a representar invaginaciones del epitelio hacia lo que es la mucosa. En el intestino delgado, estas depresiones nosotros las vamos a denominar criptas de Lieberkühn, las cuales tienen características de ser profundas y que contienen células secretoras especializadas. En esta imagen nosotros podemos observar la formación y la secreción de las enzimas y otras sustancias que constituyen una función característica de la célula glandular. Entonces, aquí podemos observar lo que es el capilar, podemos observar la membrana basal de la célula glandular, observamos las fibras nerviosas que van a inervar dicha célula glandular, observamos las mitocondrias que van a ser las encargadas de aportar la energía para realizar dichos procesos, observamos los ribosomas en donde se van a sintetizar las proteínas, observamos el retículo endoplasmático, observamos el aparato de Golgi y aquí observamos los gránulos decimógeno. Estos gránulos decimógeno van a estar listos para cuando se necesiten ser secretados y asimismo crear su función en el sitio en donde se requiera. Ahora vamos a hablar acerca de la secreción de la saliva. La saliva contiene una secreción serosa y una secreción mucosa. Las principales glándulas salivales que nosotros poseemos son las glándulas parótidas, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales, que son estas las que están acá. Entonces, debemos de saber de que la saliva va a contener dos tipos principales de secreción proteica. Una va a ser una secreción rica en tialina, que es básicamente una alfa amilasa, la cual es una enzima destinada a digerir todos los almidones, y de igual forma vamos a tener una secreción proteica que va a ser una secreción mucosa con abundante mucina, que su principal función va a ser la lubricación y la protección de la superficie. Entonces, en condiciones basales y en condiciones de vigilia, a cada minuto nosotros secretamos alrededor de 0.5 mililitros de saliva. Casi todas ellas van a ser de aspecto mucoso. Sin embargo, durante el sueño esta secreción va a resultar en una cantidad baja. En esta imagen nosotros podemos observar lo que es la formación y la secreción de la saliva por una glándula salivar, en este caso una glándula salival submandibular. En estos canales podemos observar lo que es la saliva y a este nivel podemos observar una secreción primaria en donde esta está conformado por la tialina, el moco y el líquido extracelular propiamente dicho.
Y a esto el nivel de los túbulos nosotros vamos a observar lo que es, vamos a observar una absorción activa de sodio, una absorción pasiva de cloro, una secreción activa de potasio y una secreción de bicarbonato. Entonces, ahora bien, debemos de saber de que la boca contiene grandes cantidades de bacterias patógenas, que éstas pueden destruir con facilidad los tejidos y que por ende pueden provocar caries dentales. Es por eso de que la saliva ayuda a evitar el deterioro de los dientes de la mucosa bucal de varias maneras. Estas maneras en las cuales la detiene es de que, por ejemplo, en el número uno tenemos que el flujo de la saliva va a ayudar a lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que les va a proporcionar el sostén metabólico. De ahí tenemos de que la saliva contiene varios factores los cuales están destinados a destruir todas las bacterias. Entre ellos nosotros podemos encontrar a los iones tiosinato y distintas enzimas proteolíticas. Y la más importante, por ejemplo, de estas es la lisozima. Y debemos de saber de que la saliva suele contener cantidades significativas de anticuerpos, que estos van a destruir a todas las bacterias bucales que nosotros poseamos, incluidas algunas causantes de la caries dental. Entonces, en esta imagen, pues podemos observarlo aquí las glándulas sublinguales, que estas van a tener secreciones mucosas, las cuales van a ser específicamente más viscosas y en general van a ser del 5 al 7% del flujo salival. Aquí podemos observar las glándulas salivales menores, las cuales las encontramos en labios y en la mucosa oral. Sobre todo esta va a ser bucal, las cuales tienen como función o son responsables del 8 al 10% del flujo salival. Y aquí observamos lo que son las glándulas salival parótida, en cual esta va a estar encargada de dar secreciones acuosas. De igual forma tiene un alto contenido inorgánico, específicamente de los iones calcio y bicarbonato. Esta generalmente aporta el 20% del flujo. Esta proporción se va a incrementar hasta el 50 o el 60% en el flujo salival, debido a que mantiene una proporción constante. Y aquí podemos observar lo que es la glándula salival submandibular, la cual esta tiene una combinación tanto de secreciones serosas como de secreciones mucosas. Y esta básicamente es en general el 65% de todo el flujo. Ahora hablando acerca de la secreción gástrica, debemos de saber de que además de las células mucosecretoras que van a revestir toda la totalidad de la superficie del estómago, la mucosa gástrica, o sea, la mucosa del estómago, va a poseer dos tipos de glándulas tubulares importantes, las cuales son las glándulas oxínticas que podemos observar a este nivel o también denominadas glándulas parietales y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas o parietales o también las formadoras de ácido van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y las glándulas pilóricas van a secretar sobre todo moco. Esto para la protección de la mucosa pilórica frente al ácido gástrico que se va a ir secretando. Y de igual forma produce la hormona gastrina. Entonces, aquí podemos observar en esta figura una glándula oxíntica del cuerpo gástrico, en donde observamos las células pépticas o principales, las células oxínticas o parietales, las células mucosas del cuello y el epitelio de superficie. Entonces, aquí vamos a tener una imagen de una estructura funcional de una célula parietal o también denominada células oxínticas, con gran cantidad de canalículos intracelulares, los cuales van a irse ramificando. Entonces, el ácido clorhídrico se va a formar en todas estas proyecciones vellosas que nosotros observamos, en el interior de todos estos canalículos, y después va a ser conducido hacia el exterior para que se secreten a este nivel.
Entonces, aquí observamos lo que son las células oxínticas o parietales, que son las encargadas de la secreción del ácido clorhídrico, los canalículos y posteriormente la secreción. Y a la par observamos lo que son las células mucosas del cuello. Entonces, durante esta fase de la secreción gástrica se divide en cefálica, gástrica e intestinal. En la fase cefálica, eh, esta pues básicamente lo que hace es de que esta tiene lugar antes de la entrada de los alimentos en el estómago. Esto sobre todo al empezar a digerirlos. Esta se va a deber a la visión, al olor, al tacto o el gusto de los alimentos. Cuanto nosotros tengamos mayor apetito, más intensa va a ser la estimulación de la secreción gástrica. Ya hablando de la secreción gástrica propiamente dicha, debemos de saber de que cuando los alimentos penetran en el estómago, van a excitar a los reflejos vagovagales largos que van desde el estómago hasta el encéfalo y luego vuelven otra vez al estómago. Estas señales ya las habíamos hablado en videos anteriores. De igual forma, van a excitar los reflejos entéricos locales que van a secretar y los mecanismos de la gastrina. El conjunto de todos estos mecanismos que se van a excitar van a estimular la secreción del jugo gástrico durante varias horas. Todo esto mientras los alimentos permanezcan en el estómago. Es por eso que la fase gástrica de la secreción va a representar el 60% de toda la secreción gástrica total, debido a que este lugar es en donde se produce la mayor secreción de ácido clorhídrico. Entonces, ahora bien, hablando acerca de la fase de secreción intestinal, debemos de saber que la presencia de los alimentos en la parte proximal del intestino delgado, en especial en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, va a inducir la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico. O sea, cuando ya pasen los alimentos, estando aquí, estas van a hacer o van a activar señales para que estas secreten cantidades de jugo gástrico. Estas probablemente debido a las pequeñas cantidades de gastrina que son liberadas por la mucosa duodenal, que como sabemos la gastrina es una de las principales hormonas que ayuda a la secreción del jugo gástrico. Entonces, esta secreción va a suponer aproximadamente el 10% de la respuesta ácida a una comida. Entonces, aquí tenemos una imagen donde nos resume básicamente los tipos de fases. Tenemos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Aquí en la fase cefálica esta se da a través del nervio vago, en donde el nervio parasimpático estimula la producción de la pepsina y del ácido. Entonces, en la fase gástrica tenemos los reflejos nerviosos secretores locales que se van a dar aquí mismo, los reflejos vagales que van a viajar hasta el centro vagal del bulbo raquídeo y van a regresar, o sea, van a tener señales aferentes y van a regresar por medio de vías eferentes. Y por último tenemos la estimulación de la gastrina e histamina que van a hacer que se secrete mayor cantidades de jugo gástrico. Y aquí observamos el aparato circulatorio y por último observamos lo que es la fase intestinal, la cual va a estar compuesta por dos tipos de mecanismos, tanto mecanismos nerviosos como mecanismos hormonales. Y aquí observamos lo que es el plexo nervioso local, el tronco del vago y las fibras aferentes y eferentes. Ahora bien, hablando acerca de la secreción pancreática, debemos de saber de que los acinos pancreáticos van a secretar diferentes tipos de enzimas pancreáticas y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico, que esta es la principal, es una de las principales sustancias que va a secretar el páncreas. Entonces el bicarbonato, que al llegar a la mucosa gástrica va a impedir que sea tan ácido el pH del jugo gástrico, o sea, lo va a inhibir, por así decirlo. Entonces, aquí podemos observar que la secreción del jugo pancreático va a aumentar como respuesta a la presencia del quimo en las porciones altas del intestino delgado, mientras que en estas sus características van a depender hasta un cierto punto de los alimentos que nosotros de los alimentos que vayamos a ingerir y que por ende estos alimentos vayan a constituir el quimo.
Por ejemplo, el páncreas también va a secretar lo que es la insulina, pero el tejido pancreático que lo hace no es el mismo que secreta el jugo pancreático intestinal. Entonces, la insulina se secreta directamente, la insulina se secreta directamente hacia la sangre y no al intestino, en comparación al jugo pancreático intestinal. Esta se va a secretar por medio de los islotes de Langerhans, los cuales van a estar dispersos a modo de islas por todo el páncreas. Entonces, aquí tenemos una imagen en donde encontramos la regulación de la secreción pancreática, en donde tenemos de que el ácido del estómago libera secretina en la pared del duodeno. Entonces, las grasas y los aminoácidos van a inducir la secreción de la colecistocinina. Posteriormente vamos a observar la estimulación vagal que va a liberar enzimas hacia los acinos. Y de igual forma observamos que la secretina y la colecistocinina pasan al torrente sanguíneo. Entonces, la secretina va a producir una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato, y la colecistocinina va a estimular la secreción de diferentes enzimas. Entre las enzimas proteolíticas vamos a obtener, que se van a secretar, encontramos lo que es la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. De igual forma podemos encontrar enzimas lipolíticas como las que son la lipasa, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Y por último las enzimas aminolíticas, en donde encontramos a la amilasa. Entonces, aquí hay un cuadro en donde nos resume las diferentes tipos de enzimas, los simógenos, los activadores y la acción de cada una de estas enzimas. Tenemos que un simógeno o una proenzima es básicamente un precursor enzimático inactivo, es decir, este no cataliza ninguna reacción como lo hacen las enzimas propiamente dichas. Para activarse los simógenos y por ejemplo el tripsinógeno pase a tripsina, estos van a necesitar un cambio bioquímico tanto en su estructura para que esta pueda conformar un centro activo donde pueda realizar toda la catálisis y se pueda transformar a una enzima propiamente dicha y esta ya tenga una acción propia. Entonces, sabemos que en la enzima tripsina su simógeno es el tripsinógeno, su activador va a ser la enterosinasa y la acción principal va a ser destruir enlaces pépticos internos. En la quimiotripsina tenemos que el simógeno va a ser el quimiotripsinógeno, el activador va a ser la tripsina y de igual forma va a destruir enlaces péptidos internos. En la elastasa, el simógeno va a ser la proelastasa, el activador va a ser la tripsina de igual forma y esta va a destruir enlaces peptídicos internos. En la carboxipeptidasa, el simógeno va a ser la procarboxipeptidasa, el activador la tripsina y la principal acción de esta es separar el último aminoácido desde el extremo carboxilo hasta terminal del péptido. La fosfolipasa, su simógeno es la profosfolipasa, su activador es la tripsina y su principal acción va a ser separar ácidos grasos de los fosforecidos como la lecitina. En la lipasa y en la amilasa tenemos que no tienen ningún simógeno ni ningún activador. Sin embargo, la acción principal de la lipasa es separar ácidos grasos del glicerol y de la amilasa es digerir el almidón en maltosa y cadenas cortas de moléculas de glucosas. Y por último, la colesterol esterasa, de igual forma no tiene ningún simógeno ni ningún activador y su principal función va a ser liberar colesterol de sus enlaces con otras moléculas. Ahora acerca de la secreción de bilis por medio del hígado. Debemos de saber de que una de las muchas funciones del hígado va a consistir en la secreción de bilis en cantidades que van a oscilar entre 600 y 1000 mililitros por día. La bilis pues básicamente tiene dos funciones importantes. En primer lugar, la bilis va a desempeñar un papel importante en la digestión y en la absorción de las grasas. No porque contenga ninguna enzima que las digiera, sino porque los ácidos biliares van a realizar dos funciones principales, las cuales son: la primera va a ser que va a ayudar a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos,
a las que va a convertir en múltiples partículas diminutas que van a ser atacadas por las lipasas secretoras en el jugo pancreático propiamente dicho. Y la segunda es que esta va a favorecer a la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas, esto a través de toda la mucosa intestinal. Y aquí podemos observar la anatomía de la vesícula. Podemos observar el conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto hepático derecho, que la unión de estos forma lo que es el conducto hepático común, el conducto colédoco, el conducto pancreático, el cuerpo, las mucosas de los pliegues, el conducto cístico, el cuello de la vesícula y los conductos y el conducto hepático derecho, que podemos observar diferentes patologías a nivel de cada uno de estos segmentos, desde una colelitiasis, que es la presencia de cálculos en la vesícula, la colecistitis aguda, una coledocolitiasis, que es básicamente es que un cálculo se desprende y se llega a atorar lo que es el conducto colédoco. Y por último, que sería una colangitis, que es la infección de todo el líquido. Entonces, en segundo lugar, debemos de saber de que la bilis nos va a servir como un medio para excreción de varios productos de desechos importantes procedentes de la sangre. Estos productos de desecho nosotros podemos encontrar principalmente lo que es la bilirrubina, el cual va a ser un producto de la destrucción de la hemoglobina y el exceso de colesterol. Entonces, es por eso que sí, que muchas veces se elevan las bilirrubinas, se llegan a elevar, debido a que puede que exista un patrón obstructivo que impida que éstas se puedan excretar. Entonces, es por eso que aumentan las cantidades y es por eso que los pacientes ya empiezan a presentar ictericia. Entonces, debemos de saber de que el hígado va a secretar la bilis en dos fases. En la primera, en los hepatocitos, que van a ser las principales células funcionales metabólicas. Secretan la porción inicial, que va a contener grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos. Esta bilis va a pasar a los diminutos canalículos biliares a través de la vesícula biliar, del hígado, perdón, situados entre los hepatocitos del hígado. A continuación, cuando estas sean liberadas, la bilis va a fluir por todos estos canalículos hacia los tabiques interlobulares, donde estos canalículos lo que van a hacer es desembocar principalmente en los conductos biliares terminales, los cuales estos al unirse van a formar progresivamente conductos mayores hasta que acaban en el conducto hepático y en el conducto colédoco, que era lo que les mencionaba acá, que a la formación del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo forman lo que es el conducto hepático común, que después pasa a ser lo que es el conducto colédoco. Y por último, que podemos encontrar aquí también el conducto pancreático, que abarca el páncreas. Entonces, desde estos conductos que va a pasar, la bilis se va a vertir directamente al duodeno, o sea, va a llegar aquí al duodeno. Esto o también esta básicamente puede ser derivada durante varios minutos a horas hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico. O sea, se puede almacenar acá y posteriormente puede ser liberada. Entonces, en esta imagen nosotros observamos lo que es la secreción hepática y el vaciamiento de la vesícula biliar. Observamos que la estimulación vagal va a producir contracciones débiles de la vesícula biliar, que va a hacer que se libere toda la bilis. De igual forma, observamos que los ácidos biliares de la sangre van a estimular la secreción parenquimatosa. La secretina transportada por la sangre, que como mencionábamos anteriormente, va a estimular la secreción ductal del hígado. Y la bilis que se almacena y se concentra hasta 15 veces más en la vesícula biliar, debido a que este es su reservorio. Entonces, también debemos de saber de que la colecistocinina sanguínea va a producir la contracción de la vesícula biliar, que va a hacer que se libere toda la bilis, y la relajación del esfínter de Oddi. Entonces, y aquí tenemos una imagen en donde habla básicamente acerca de la formación, de cómo se pueden formar los cálculos biliares. Las causas de los cálculos biliares, estos se pueden deber a una absorción excesiva de agua de la bilis, a una absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis y a demasiado colesterol en la bilis o inflamación del epitelio, que haga que se formen los cálculos biliares. Aquí lo que lo conocemos como una colelitiasis. Entonces, podemos observar que los cálculos pueden venir desde el conducto hepático hacia el trayecto de la bilis, que puede estar en reposo o puede ser
en el trayecto de la bilis, puede ser en reposo o durante la digestión. Observamos el conducto colédoco, la ampolla de Vater, en donde ya se, se va a dar lo que es todo el proceso biliar hacia el intestino, y observamos el esfínter de Oddi. Ahora, hablando acerca de la secreción del intestino delgado, debemos de saber de que la secreción del moco se da por medio de las glándulas de Brunner en el duodeno. Entonces, en la pared de los primeros centímetros del duodeno, especialmente entre el píloro gástrico y la ampolla de Vater, que es por donde los jugos pancreáticos y las bilis llegan al duodeno, que es como lo mencionábamos anteriormente, que es aquí en donde llega la bilis hacia la ampolla de Vater. Va a existir un amplio conjunto de glándulas mucosas compuestas llamadas glándulas de Brunner. Estas glándulas van a secretar una gran cantidad de moco alcalino. Esto va a ser en respuesta a diferentes estímulos o a diferentes factores, como por ejemplo, va a ser en respuesta a los diferentes estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, a la estimulación vagal, que va a aumentar la secreción por las glándulas de Brunner, al mismo tiempo que va a afectar no solo a esta, sino también a la secreción gástrica y a las hormonas gastrointestinales, esta en especial a lo que es la secretina, como mencionábamos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la función de la secreción del moco por medio de las glándulas de Brunner? Pues esta básicamente consiste en proteger lo que es la pared duodenal frente a la digestión por el jugo gástrico, el cual es muy ácido, que procede del estómago. Entonces, esto es como crear una capa protectora para evitar que se dañe toda la mucosa duodenal, debido a que, como mencionábamos, el pH del ácido gástrico es muy bajo, por lo tanto puede llegar a lastimar la mucosa duodenal. Ahora bien, acerca de la secreción de los jugos digestivos intestinales por medio de las criptas de Lieberkühn. A lo largo de toda la superficie del intestino delgado van a existir pequeñas depresiones llamadas criptas de Lieberkühn, que observamos en esta imagen. Estas criptas de Lieberkühn nosotros las vamos a encontrar entre todas las vellosidades intestinales. Las superficies de las criptas y de las vellosidades están cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células. Un número moderado de células caliciformes mucosas, que observamos acá, y un número de células epiteliales. Entonces, tenemos que la secreción de igual forma de moco en el intestino grueso. El moco en el intestino grueso lo que va a hacer es proteger a su pared frente a las excoriaciones que puedan darse. Pero además de esto, esta va a proporcionar un medio adherente que las mantenga unidas al material fecal. Asimismo, otra de las funciones importantes que tiene la secreción de moco en el intestino grueso va a ser proteger a la pared intestinal de la gran actividad bacteriana que va a existir en el interior de las heces, y esto también debido a la alcalinidad de la misma. Y por último, debemos de saber de que el moco y la alcalinidad de la secreción, que específicamente es un pH de 8, debido esto a la gran cantidad de bicarbonato sódico, va a ofrecer una barrera que va a mantener a los ácidos fecales alejados de la pared intestinal, y por ende no va a lastimar dicha pared. Y eso sería todo, muchas gracias, esperamos vernos en una próxima.